Buenos días, soy el doctor Pedro Sangronis, soy el profesor de la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. En el día de hoy me voy a referir a cardiopatía isquémica parte 1, en donde me voy a dedicar específicamente al diagnóstico y tratamiento y específicamente a los síndromes coronarios crónicos. La información la podrán encontrar en la página web del servicio de la carrera www.cardiologiaunr.com. Cuando se dirijan a la misma, podrán encontrar una pestaña donde dice grado y en ella podrán encontrar los diferentes teóricos dados durante el cursado. Recientemente hemos publicado un manual de cardiología para el estudiante, escrito por docentes de la cátedra, con un enfoque específico y dedicado al estudiante de clínica médica. Está a la venta en la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Médicas. Bien, yendo directamente a lo que nos ocupa, podemos decir que la enfermedad cardiovascular es, sin lugar a duda, la principal o la primer causa de muerte en el mundo. Dentro de las principales causas de muerte en el mundo, en un reporte de la Organización Mundial de la Salud del año 2012, la enfermedad cardíaca isquémica es la causa número 1 de muerte con más de 7.4 millones. Analizamos en base a los ingresos de los países, en países como la República Argentina, un país de mediano ingreso, nos encontramos con que la enfermedad cardíaca isquémica, sin lugar a dudas, sigue siendo la principal causa de muerte. En los países en desarrollo, como el nuestro, la mortalidad por causas cardiovasculares se incrementa y se origina lo que se llama un triángulo llamado de factores predisponentes, que es la tormenta perfecta, donde un medio ambiente hostil cardiovascular debido a la dieta, a la falta de ejercicio, a la alta tasa de tabaquismo, incluyendo fumadores pasivos, a los sobrevivientes de HIV, a la polución del aire, a las migraciones urbanas, conviven con aspectos relacionados a una vulnerabilidad genética y fenotípica como la sensibilidad a la sal, una elevada resistencia a la insulina, chicos con alto peso al nacer y, además, con recursos nacionales limitados y severos contrastes económicos entre la clase alta y la clase baja. Del año 90 al año 2020 se espera un incremento, viendo los países en vías de desarrollo en celeste oscuro, de 9 a 19 millones de muertes en un periodo de 30 años. Con respecto a la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, podemos decir que a la isquemia miocárdica se puede llegar por dos mecanismos diferentes, por una reducción del aporte coronario o por un aumento de la demanda. Sea cual fuere el mecanismo desencadenante del episodio isquémico, las consecuencias son las mismas, que se ponga en marcha lo que se llama cascada isquémica. La cascada isquémica comienza con una alteración de la función diastólica del corazón, lo cual aumenta la presión de fin de diástole. A continuación, se produce una alteración de la función sistólica, lo que lleva a una caída de la fracción de eyección. Recién después aparece el cambio isquémico en el electro y finalmente el síntoma capital de esta enfermedad, que es la presencia del dolor torácico reconocido como ANGOR. Recién me expresé que podíamos llegar por aumento de la demanda en situaciones como, por ejemplo, hipertensión arterial, hipertrofia miocárdica, hipertiroidismo, feocromocitoma, estenosis aórtica. En todos estos casos lo que hay es un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. Pero sin lugar a dudas, la que más nos interesa es la relacionada con la reducción del aporte coronario, donde la obstrucción arterial coronaria es la causa fundamental y esta se debe, en la gran mayoría de los casos, a lo que llamamos aterosclerosis coronaria. Si se fijan, la base subyacente de la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis coronaria, relacionado con lo que vamos a ver más adelante, que son los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el antecedente familiar y la dislipidemia. Estos son los clásicos factores de riesgo cardiovascular
a los que se suman en los últimos años algunos como las enfermedades autoinmunes, la diabetes e hipertensión gestacional, la menopausia precoz y la depresión. La aterosclerosis, por definición, es un proceso de envejecimiento, endurecimiento y degeneración de la pared de las arterias coronarias. Comienza en las primeras etapas de la vida y progresa con los años. Es un proceso sistémico, es clave comprender esto, donde no hay afectación única de un territorio y no de otros, sino que compromete todo el árbol vascular con mayor predominio de un territorio que otro. Se desconoce su causa a pesar de las múltiples teorías existentes. La placa de ateroma, que es la que finalmente obstruye la arteria, está formada de colesterol, productos de desecho, células, calcio, fibrina, etc. Y lo que lo hace más complejo es que, por un lado, es una enfermedad lenta y progresiva, en el cual una obstrucción crece progresivamente, pero que puede evolucionar por saltos de manera rápida e impredecible. Con respecto a las formas de presentación de la cardiopatía isquémica, nos podemos encontrar con un paciente totalmente asintomático, en el cual un electrocardiograma que le hacemos para una evaluación prequirúrgica, por ejemplo, detectamos signos de un infarto residual, donde lo interrogamos y el paciente nos niega la enfermedad o nos niega un síntoma que le haya llamado la atención. Por el otro lado, la angina de pecho crónica, que me voy a referir específicamente en el día de hoy, que entra dentro de los llamados síndromes coronarios crónicos. Después el capítulo muy interesante y de amplia discusión en el mundo cardiológico, que son los síndromes coronarios agudos, donde tenemos tres entidades: la angina de pecho inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación de ST. Y finalmente, la otra forma de presentación de esta enfermedad es con una muerte súbita, en donde el paciente nunca tuvo nada y debuta con un cuadro que lo lleva a la muerte. Entonces, podemos encontrarnos en un espectro con crecimiento lento y progresivo de una placa aterosclerótica, que dije que era una de las formas de desarrollo de esta enfermedad, y esto lo vamos a encontrar en pacientes que pueden ser asintomáticos o que tienen síntomas estables, a lo que llamamos angina crónica. Esos síntomas se caracterizan por dolor ante algún tipo de esfuerzos, o en el otro extremo, los pacientes que debutan con síndromes coronarios agudos o muerte súbita, en los cuales hay un accidente de la placa aterosclerótica. Entonces, algo que produce una rotura de la misma, en una lesión que no era obstructiva, o por lo menos no era obstructiva de manera severa, se produce una lesión en la misma, y esto lleva a un rápido crecimiento de esa placa, donde se tapa de manera súbita y el paciente hace o un cuadro coronario agudo o una muerte súbita. Ahora, ¿qué mecanismos explican la transición abrupta de la cardiopatía isquémica estable o la aterosclerosis asintomática a los síndromes coronarios agudos? Bueno, sin lugar a duda, la ruptura de la placa aterosclerótica a posteriori, lo cual se produce un trombo oclusivo, es el fenómeno fisiopatológico habitual en los síndromes coronarios agudos. Las placas ateroscleróticas que se rompen y que pueden causar un infarto fatal o no fatal, a menudo tienen una capa fibrosa muy fina, de 50 a 60 micras, un centro lipídico grande, abundantes células inflamatorias y calcificaciones puntuadas. Hay también diferentes mecanismos, los cuales en general llevan a la presencia de un trombo no oclusivo, como la presencia de un nódulo cálcico o una erosión superficial, pero sin lugar a dudas, el responsable en la mayoría de los cuadros de síndromes coronarios agudos es la ruptura de una placa. El tema es que hay gatillos que facilitan o que generan que el evento cardiovascular se presenta. Entre ellos están el estrés mental, manifestado por malestar emocional, ansiedad, ira, tristeza, duelo, frustración, estrés laboral, reacción de alerta, actividad sexual, por ejemplo, extramarital,
Después también está el esfuerzo físico, intenso o no tan intenso, puede ser un gatillo de un evento cardiovascular. Después están los disparadores a escala comunitaria. Se ve más a la mañana, los días lunes, en invierno, en Navidad y Año Nuevo, o sea, en fechas relacionadas con aspectos emocionales, ante olas de calor, explosiones, terremotos u otros desastres naturales. Y ni que hablar que otro tipo de desencadenantes, como por ejemplo mal dormir, comer en exceso, alta contaminación atmosférica, infección respiratoria, temporada de gripe, ni que hablar la situación actual en la que estamos viviendo, que es la pandemia de coronavirus, el fumar cigarrillos, marihuana o por supuesto también el uso de la cocaína. Los eventos cardiovasculares están demostrados pueden aumentar muy relacionados al estrés, como por ejemplo durante la Copa del Mundo de Alemania, donde se mostró que hubo más infartos en los pacientes alemanes los días previos a que luego que Alemania quedara eliminada, donde el estrés bajó y eso volvió a los valores normales. Ahora bien, recién decíamos, ¿qué son los factores de riesgo coronario o factores de riesgo cardiovascular? Los podemos clasificar en no modificables, modificables y erradicables. Y son situaciones o enfermedades que incrementan la probabilidad de que un paciente desarrolle enfermedad coronaria. Dentro de los no modificables tenemos factores genéticos, la edad y el sexo. El genético es lo que tiene relación con la herencia, la edad, a mayor edad, mayor probabilidad de enfermedad coronaria, y en cuanto al sexo, la enfermedad cardiovascular es mucho más frecuente en hombres, fundamentalmente mientras la mujer está en el periodo premenopáusico. A partir de ahí, la relación entre hombre y mujer se empareja de manera clara. Los modificables son aquellos en los cuales son aquellas situaciones que yo puedo tratar y puedo cambiar la historia de ese factor de riesgo. La dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes son los tres más importantes y también gota, obesidad y estrés. Cuando interrogo estos factores de riesgo, tengo que ser muy cuidadosos en saber cómo interrogarlos. ¿Por qué? Porque es importante saber si existen, pero además saber si están tratados o no, pero a su vez, aunque estén tratados, saber si están bien controlados o no. No es lo mismo que un paciente hipertenso esté medicado y que uno diga, bueno, ¿usted es hipertenso? Sí, soy hipertenso. ¿Qué toma? Tomo 5 miligramos de tal droga. ¿Y cómo anda su presión? ¿Se la controla? No me la controlo nunca. Entonces yo digo, está tratado, pero no sé si está controlado. Diferente que el paciente me diga, sí, me tomo una medicación, me controlo la presión 2 veces por semana y tengo 12,8, 13,8 y mi cardiólogo me dice que estoy bien controlado. Bien, y dentro de los erradicables, sin lugar a dudas, el tabaquismo y el sedentarismo son dos de ellos y es muy importante charlar con los enfermos para intentar lograr que estos factores puedan realmente ser erradicados. Bien, el síntoma principal por el cual consultan los pacientes con enfermedad coronaria de origen aterosclerótica es el dolor torácico. Me voy a referir a algunas generalidades del mismo. No solo de la enfermedad coronaria, sino dolor torácico en general. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes en las guardias de todos los hospitales del mundo. La identificación y el significado del dolor es uno de los problemas diagnósticos más comunes en la práctica clínica. Son múltiples las enfermedades que pueden cursar con dolor torácico. Y es fundamental para llegar al diagnóstico de certeza realizar una exhaustiva y detallada historia clínica. Y fíjense la magnitud del problema. Según datos ya de hace años, 1995 y año 2000, el dolor torácico sugestivo de cardiopatía isquémica, o sea, sospechoso, constituye el 10% de todas las consultas a los servicios de urgencia. Muchos de estos enfermos son hospitalizados para estudiar y ver si tienen un síndrome coronario agudo. Sin embargo, más de la mitad de los pacientes
no tienen una causa coronaria como la responsable del cuadro. ¿Y qué es lo que hace tan complejo al estudio del dolor? Que hay un montón de causas, como dije previamente, que pueden llevar a presentar dolor. Podemos diferenciarlas a grandes rasgos como dolor de origen cardíaco y no cardíaco, dentro de las de origen cardíaco, isquémico y no isquémico, dentro de las isquémicos, obviamente por frecuencia la aterosclerosis coronaria, pero también hay mecanismos no ateroscleróticos como el espasmo coronario, la hipertensión severa que puede dar dolor, la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo como una valvulopatía que es la estenosis aórtica que puede cursar con dolor cardíaco isquémico o también la insuficiencia aórtica. Después están los cuadros no isquémicos como la disección aórtica, el prolapso de válvula mitral, la pericarditis o las miocardiopatías. Y después tenemos un capítulo muy extenso de causas de dolor torácico, pero no cardíaco. Y entre ellas tenemos las de origen pulmonar, abdominal, gastrointestinal, neuromusculoesquelético, cutáneo e incluso, y por descarte muchas veces, el dolor de tipo psicógeno. Volviendo a la magnitud del problema, fíjense que la complejidad del análisis de un paciente con dolor torácico sitúa al médico de urgencia ante la difícil tarea de identificar a los pacientes con síndrome coronario agudos, que es una enfermedad potencialmente mortal, para su debido tratamiento y derivar al resto de los pacientes a las consultas apropiadas. Un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado es una de las cuestiones más importantes a lo que se enfrentan, no solo los médicos y los hospitales, sino todo el sistema de salud y las compañías aseguradoras. ¿Y por qué digo esto? Fíjense, el dolor torácico no es solo un problema diagnóstico, es un problema médico legal, donde un trabajo publicado en Estados Unidos en 2003 mostraba que el 20% de las indemnizaciones por mala praxis médicas están asociadas al diagnóstico erróneo del infarto agudo de miocardio. Entonces, evaluar bien el dolor torácico, reconocerlo adecuadamente, interrogarlo, es sumamente importante. Entonces, vamos a considerar todas las causas que debemos tener en cuenta, todas las cosas que debemos tener en cuenta ante un paciente con dolor. El carácter, la localización, la irradiación, las circunstancias de inicio, la velocidad de instalación, la intensidad, si existen factores agravantes o atenuantes, la duración del dolor y si existen o no síntomas acompañantes. Todo esto voy a tener que tener en cuenta al evaluar un paciente con dolor torácico. Bien, refiriéndome al carácter, hay diferentes maneras de que el paciente lo describe y algunas van a ser más preocupantes y otras no tantas. Por ejemplo, el dolor opresivo es lo que más nos va a preocupar, el que más nos va a hacer sospechar que el dolor puede ser de origen coronario. El dolor tipo urente no tanto y el punzante en general no es tan preocupante. Vamos a analizar también la localización. El dolor, recuerden, que puede faltar en pacientes ancianos, diabéticos y con neuropatía. Con respecto a la localización e irradiación, casi nunca es puntiforme y casi nunca está por debajo del ombligo, por encima de la mandíbula, ni por el borde superior del trapecio. Estos son los lugares habituales de distribución. Fíjense, casi nunca por debajo del ombligo y casi nunca el paciente lo va a referir por arriba de la mandíbula. Con respecto a las circunstancias de inicio, por lo general el dolor anginoso aparece ante un aumento, ante una circunstancia que aumente el consumo miocárdico de oxígeno y cede rápidamente con el reposo en aquellos pacientes que tienen cuadros coronarios estables. Obviamente en presencia de un síndrome coronario agudo, como ya vamos a ver, ese dolor, a pesar del reposo, puede persistir. Con respecto a la velocidad de instalación, es muy importante reconocer esto. Por lo general, el dolor nunca es máximo desde que se instala, sino que el dolor va a ir aumentando y hay un tiempo al acmé, o sea, es gradual. Puede rápidamente ser muy importante, pero nunca suele ser máximo de entrada, como
típicamente ocurre en la disección aórtica, donde el dolor es como un latigazo, donde súbitamente es un dolor de gran intensidad. Acá el dolor empieza y aunque rápidamente llega al acmé, pero siempre va a ser descrito como un dolor gradual. Con respecto a la intensidad, hay diferentes formas de clasificarlo, pero una de las más comunes es un dolor, por ejemplo, en una escala de 10, y al paciente se le dice que 10 es el dolor más intenso que jamás haya tenido o imaginado y que intente definir cuánto es. Los pacientes en general se acomodan bien a esta escala, lo refieren adecuadamente y es útil porque después nos van a poder referir qué pasa o cómo se va modificando según el tratamiento que vamos instaurando. Con respecto a los factores agravantes o atenuantes, bien, por ejemplo, el ejercicio, el coito, la digestión, las emociones o el fumar en general van a aumentar el dolor. El reposo o la nitroglicerina en aquel paciente que la tiene porque se conoce anginoso van a disminuir claramente el dolor y por lo general el dolor de tipo anginoso casi nunca se modifica con la respiración, con la palpación o con los cambios de posición. El dolor del infarto suele ser un dolor extremadamente de jerarquía importante que muchas veces solo calma con opiáceos del tipo de la morfina. Con respecto a la duración, el dolor anginoso en general nunca es un dolor de segundos, o sea que dure menos de un minuto, ni nunca un dolor que dure más de 72 horas. En los episodios anginosos es raro que el dolor dure más de 10 minutos, pero en los pacientes con infarto por lo general dura más de 20 minutos y puede ser un dolor sostenido de minutos a horas. Con respecto a los síntomas acompañados, pueden ser síntomas de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la disnea, la astenia intensa o los mareos. Podemos tener los típicos síntomas neurovegetativos que pueden acompañar a los cuadros coronarios, como ser la sudoración, palidez, náuseas, vómitos, deseo defecatorio, sensación de muerte inminente, o también síntomas de otras complicaciones como de una arritmia, palpitaciones, síncopes o también de embolias. A menudo faltan los síntomas acompañantes, pero a veces son la única manifestación y es a lo que llamamos equivalentes anginosos. Por ejemplo, un paciente añoso puede manifestarse simplemente con disnea y ese ser el síntoma de enfermedad coronaria. Bien, me voy a referir ahora fundamentalmente a la angina crónica estable. La angina crónica estable es la presentación clásica de lo que llamamos hoy síndromes coronarios crónicos. Por definición, la angina crónica estable es aquella angina de pecho que es un síndrome clínico caracterizado por disconfort, dolor, malestar en el tórax, mandíbula, hombro, espalda o brazos, típicamente desencadenado o agravado por ejercicio o estrés y que alivia con reposo y nitroglicerina. Usualmente ocurre en pacientes con enfermedad arterial coronaria que involucra una o más arteria coronaria, como ya vamos a ver más adelante. Por definición es aquella angina que no modificó su frecuencia e intensidad en los últimos 1 a 3 meses según las diferentes clasificaciones. Y de acuerdo ante qué tipo de esfuerzo se presenta la angina o el dolor de pecho, la clasificación es en 4 grados. Y esta es la que se llama clasificación de la New York Heart Association. Decimos que la angina es clase funcional 1 cuando se presenta ante los grandes esfuerzos, clase funcional 2 cuando se presenta ante moderados esfuerzos, clase funcional 3 ante mínimos esfuerzos y cuando el dolor es en reposo es clase funcional 4. El diagnóstico de la angina de pecho es clínico. Debemos comprender eso, ya que no hay ningún estudio que nos va a certificar con certeza que el dolor ese es anginoso. O sea, el interrogatorio va a ser clave para evaluar adecuadamente la angina de pecho. ¿En qué nos ayudan los métodos complementarios? Por ejemplo, el electrocardiograma. El electrocardiograma, muy importante en los síndromes coronarios agudos, sin embargo, puede ser absolutamente normal
fuera de una crisis anginosa. O sea, un paciente que tuvo un dolor de tipo anginoso, que llega a nuestra consulta sin dolor, puede tener un electro absolutamente normal. Con respecto a los exámenes de laboratorio, la rutina que vamos a pedir, que no son para hacer diagnóstico de angina de pecho, sino que con ellos, en general, vamos a evaluar la existencia o no de factores de riesgo cardiovascular. Tenemos que tener en cuenta un hemograma completo, evaluar la función renal a través de uremia y creatininemia, un ionograma para ver la anatremia y la potasemia, la función hepática para ver enzimas hepáticas, bilirrubina, fosfatasa alcalina, gamma GT, la glucosa y la hemoglobina glicosilada y un perfil lipídico completo donde vamos a solicitar habitualmente colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos. Y en los casos que lo amerite, fundamentalmente en los síndromes coronarios agudos, las troponinas cardíacas, que ya vamos a ver cuál es su utilidad. Otra cosa clave y fundamental en este tipo de pacientes es evaluar la función ventricular, o sea, lo que es la fracción de eyección, la capacidad contráctil del corazón, para ver si tiene algún deterioro o si está conservada. Y eso lo hacemos fundamentalmente a través de un método complementario extremadamente simple, económico, reproducible, disponible, que es el ecocardiograma bidimensional, que es un estudio que forma parte hoy de la rutina de la evaluación de pacientes cardiológicos. Y en esos pacientes que sospechamos un síndrome coronario crónico, donde nos cuentan un dolor cuando camina 4 cuadras o después de subir por escalera 2 pisos y que calma cuando está en reposo, vamos a intentar evocar la isquemia, o sea, demostrar la isquemia, producirle la isquemia al paciente para ver la magnitud, la severidad, ante qué tipo de esfuerzo, etc. Y eso lo vamos a hacer con diferentes tipos de métodos complementarios. El más simple es la ergometría o prueba ergométrica graduada, es sencillamente someter al paciente a un esfuerzo y realizarle, mientras tanto, el electrocardiograma para intentar detectar alteraciones tanto en la clínica como en el electro a medida que hace un esfuerzo. Y después hay algunos estudios un poco más sofisticados. Uno de ellos es de medicina nuclear, que se llama perfusión miocárdica SPECT en reposo y esfuerzo, en donde lo mismo vamos a someter al paciente a un estrés, que en general va a ser en cinta o puede ser en una bicicleta, y vamos a hacer una cámara gamma o una centellografía tanto en reposo como en esfuerzo. Y la otra posibilidad es hacer lo que llamamos un ecocardiograma estrés, donde nuevamente al paciente lo vamos a someter a un estrés y vamos a analizar con el ecocardiograma cómo es su motilidad, su movilidad en reposo y cómo es ante el esfuerzo. Y si en el esfuerzo presenta alteraciones de esa motilidad, eso es un indicador de isquemia. No siempre o no solamente usamos el esfuerzo como un estrés, sino en aquellos pacientes que no pueden realizar actividad física por diferentes motivos, podemos usar drogas como la dobutamina que semejan un esfuerzo ya que aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Bien, entonces, en estos pacientes, luego de analizados los métodos complementarios, es muy importante hacer una adecuada estratificación clínica de riesgo. Voy a intentar dividir a estos pacientes en dos grandes grupos, los que tienen bajo riesgo de presentar un evento cardiovascular en un futuro cercano, de aquellos que tienen alto riesgo. En los pacientes de bajo riesgo, vamos a realizar tratamiento farmacológico y control de los factores de riesgo cardiovascular. En los pacientes de alto riesgo, vamos a realizar también tratamiento farmacológico, también control de los factores de riesgo cardiovascular, pero estos pacientes van a necesitar, debido a ese alto riesgo, en general, ser sometidos a una revascularización, o sea, vamos a tener que conocer su enfermedad coronaria para intentar tratarla. Por hoy, las dos técnicas o estrategias para lograr una revascularización coronaria son una angioplastia con implante de stent o una cirugía de revascularización miocárdica, que ya vamos a ver enseguida. Bien,
¿Cómo tratamos a estos pacientes? El tratamiento ante la angina crónica estable tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, aliviar la angina y la presencia de isquemia para mejorar la calidad de vida del individuo. Y después también y fundamentalmente, prevenir que el paciente haga un infarto y se pueda morir y de esta manera prolongar la vida. Entonces, esos son los dos objetivos fundamentales del tratamiento. Dentro de las opciones que tengo son modificaciones del estilo de vida y control de los factores de riesgo, tratamiento y vamos a describir la primera de ellas, las modificaciones del estilo de vida y control de factores de riesgo. Fíjense, estos pacientes van a tener que dejar de fumar. En estos pacientes vamos a tener que indicarle una dieta saludable, actividad física programada y progresiva, mantener un peso saludable, intentando lograr un índice de masa corporal entre 20 y 25, que reciban las inmunizaciones que correspondan según la época del año, las instrucciones sobre el tipo de actividad sexual que pueden realizar, la importancia de la adherencia a la medicación que le vamos a administrar y el manejo de la depresión, ansiedad y el estrés, que son muchas veces, como ya vimos, los gatillos de los eventos cardiovasculares mayores. A su vez, también tenemos que hablar con ellos y darle todo tipo de consejos, por ejemplo, cuando quieran hacer algún viaje. Dentro de lo que es tratamiento farmacológico ya específicamente, tenemos que considerar drogas antiisquémicas, drogas para prevención de eventos, y siempre acuérdense que cuando hablamos de eventos mayores son el infarto. Y entonces, ¿cuáles son las drogas antiisquémicas por excelencia? El uso de beta bloqueantes, con los cuales vamos a intentar lograr llegar a que el paciente tenga basalmente una frecuencia entre 55 y 60 latidos por minuto. Estos pueden combinarse con los bloqueantes de los canales de calcio. Hay que tener mucha precaución ante la suspensión abrupta de los betabloqueantes porque pueden dar un rebote. Hoy en día las drogas más utilizadas son el atenolol, el carvedilol, el bisoprolol. Los betabloqueantes son siempre drogas de primera línea, pero en aquellos casos que por algún motivo estén contraindicadas, podemos usar en estos pacientes bloqueadores o antagonistas de los canales de calcio. Tienen un efecto antiisquémico bien demostrado, pero sin embargo no han demostrado mejorar o disminuir la mortalidad y mejorar la sobrevida, pero sí tienen un efecto sintomático. Los más conocidos son el diltiazem y el verapamilo por un lado y la nifedipina y la amlodipina por otro. Y también los nitratos son drogas muy útiles dentro de las drogas antiisquémicas, donde existen diferentes tipos de nitratos. Los de acción corta, que son los típicos, la nitroglicerina sublingual, donde es aquella que es útil para la crisis de angina. El paciente le duele el pecho y si ya conoce su síntoma y tiene disponible, se aplica por debajo de la lengua una pastillita de nitroglicerina de acción ultracorta. Después están los nitratos de acción prolongada, que son aquellos que uno usa para evitar la angina, donde podemos tener la nitroglicerina de acción prolongada, el mononitrato isosorbide o el dinitrato isosorbide. Hay una cuestión muy importante con los nitratos que es que tienen tolerancia y hay que ser muy precavidos con esto, por lo cual se les sugiere a los pacientes que durante un periodo del día estén libres de droga. Entonces, por ejemplo, si yo uso 2 dosis por día de un dinitrato isosorbide, no se lo doy a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, sino que se lo doy a las 8 de la mañana y a las 16 horas, donde yo a la noche ya no voy a tener efecto y de esta manera voy a evitar que el paciente haga tolerancia. Con este tipo de drogas hay que tener cuidado con los efectos indeseables, ya que pueden dar cefaleas, hipotensión y rubor. Y hay que ser muy cuidadosos en no asociar los nitratos con el sildenafil porque pueden producir una hipotensión sostenida y de muy difícil manejo y control. Dentro de las drogas para prevenir eventos como infarto y muerte en este tipo de pacientes con síndromes coronarios crónicos tenemos los antiagregantes plaquetarios. La aspirina se los voy a administrar a todo paciente con síndrome coronario crónico en dosis de 75 a 100 miligramos por día, que vamos a combinar fundamentalmente cuando son sometidos a una intervención percutánea
con lo que se llaman los inhibidores del receptor P2 y 12, como el clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Y dentro de las drogas para prevenir eventos tenemos también las cestatinas, que son recomendadas independientemente del valor de colesterol. Y el objetivo es lograr un colesterol LDL menor de 70. Cuando no logro eso, puedo agregar otra droga que se llama ezetimibe. Ante pacientes de muy alto riesgo por dislipidemias severas, están hoy disponibles unas drogas nuevas, muy caras y con poca todavía penetración en la medicina de todos los días, que son los inhibidores del PCSK9. Finalmente, dentro de las drogas para prevenir eventos están los inhibidores de la enzima de conversión, que se utiliza solo en pacientes con síndromes coronarios crónicos, pero que tienen patologías asociadas como hipertensión, insuficiencia cardíaca y diabetes. Si retomamos lo que habíamos hablado de estratificación clínica de riesgo, donde a los pacientes, en base al cuadro clínico, al electro, a la fracción de eyección en el ecocardiograma, al resultado de la prueba de esfuerzo o a la cámara gamma, donde voy a diferenciar a aquellos que son de bajo riesgo, que ya hablamos del tratamiento, y aquellos de alto riesgo, donde, debido a ese riesgo que yo detecto, sí o sí sé que son candidatos a revascularización. En esos pacientes vamos a tener que plantear la revascularización como una estrategia casi necesaria. Para poder ver cuál es la estrategia de revascularización ideal, o sea, una angioplastia o una cirugía de revascularización miocárdica, voy a tener que conocer previamente la anatomía coronaria y poder saber dónde están enfermas las arterias, en qué arteria hay una obstrucción, de qué severidad. En base a eso, después definir el tratamiento. Para conocer la anatomía coronaria, estos pacientes van a ser sometidos a un estudio invasivo, pero hoy en día mínimamente invasivo, que es una coronario. La coronariografía consiste en la visualización de las arterias coronarias gracias a la inyección intraluminal de un medio de contraste. Es un procedimiento, como ya dije, mínimamente invasivo. Se realiza en una sala especialmente diseñada para tal fin, que se llama sala de cateterismo, y se realiza a través de un acceso que puede ser femoral en la región inguinal o radial en la muñeca. Una sala de cateterismo es como esto que ustedes ven acá, donde es una sala diseñada para tal fin, donde tienen un monitor, donde se controlan los signos vitales, una camilla y donde hay un arco de rayos X. O sea que vamos a poder visualizar las arterias inyectando contraste gracias a la utilización de rayos X. Fíjense, como dije previamente, el acceso puede ser por vía femoral. En este paciente ya se terminó el procedimiento, se sacó el introductor y ya se comprimió y se dejó un vendaje, o este otro donde a través de la arteria radial tiene ahí un introductor colocado por donde vamos a avanzar con los catéteres. La anatomía coronaria obviamente debemos conocerla. Para recordarles, son dos las arterias coronarias: la arteria coronaria derecha, que nace del seno coronariano derecho, y la arteria coronaria izquierda, que nace del seno coronariano izquierdo. Esta arteria rápidamente se divide en sus dos ramas terminales, la descendente anterior y la circunfleja. Por eso muchas veces van a escuchar hablar de enfermedad coronaria de tres vasos, porque se la cuenta a la coronaria izquierda como sus dos ramas terminales. Entonces hablamos coronaria derecha, circunfleja y descendente anterior. Acá pueden ver un ejemplo. Este es el catéter introducido por vía femoral, está en el origen de la coronaria y ahí cuando inyectamos iodo vemos cómo se llena, se mezcla con la sangre y nos permite ver toda la arteria coronaria en su interior. Acá pueden ver una coronaria izquierda, ahí ven el catéter, y cuando empieza la inyección pueden ver cómo se va llenando la coronaria con el contraste. Acá es una foto, fíjense, la coronaria derecha, y esta es una coronaria izquierda, esta es la descendente anterior, este es el tronco, que es muy cortito, y esta es la arteria circunfleja. Bien, según la severidad de la obstrucción, estas se clasifican en significativas o severas, que son aquellas obstrucciones
que reducen el diámetro de la coronaria más del 70%. Intermedias, una reducción del diámetro del 50 al 69%, y leves o no significativas cuando hay una reducción del diámetro menor al 50% de su luz. Y según la extensión de la enfermedad se clasifica en enfermedad de un vaso, 2 vasos, 3 vasos y o compromiso del tronco de la coronaria izquierda. Entonces, cuando yo conozco la anatomía coronaria gracias al uso de la coronariografía, ahí tengo dos opciones para ofrecerle a mi paciente. Según la severidad y la extensión de la enfermedad coronaria, algunos pacientes se van a tratar con angioplastia con implante de stent y otros pacientes van a requerir cirugía de revascularización miocárdica. Cada una de estas estrategias, estos tipos de revascularización, tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la angioplastia transluminal percutánea coronaria es mínimamente invasiva, se realiza a través de un cateterismo, se hace con anestesia local en el sitio de punción, por punción radial o femoral como ya vimos. En general es una internación corta de 1 a 2 días y tiene un menor costo inicial. La recuperación es sumamente rápida y la vuelta al trabajo de estos pacientes es rápida y muy buena. En cuanto respecto a la cirugía, es una estrategia mucho más invasiva, es una cirugía mayor en todos los pacientes, llevan anestesia general. En estos pacientes yo necesito asistencia respiratoria mecánica, parada cardíaca, una toracotomía por lo general importante, una internación más prolongada de 5 a 7 días, un mayor costo inicial, una operación. Pero no se trata de que uno es mejor que otro, sino que hay pacientes que van a poder ser resueltos o tratados con un tipo de intervención y hay pacientes que van a requerir otro tipo de intervención. La intervención coronaria percutánea consiste, como ven acá el dibujo, acceder por vía radial o femoral, llegar al sitio de la lesión. Si vamos a llegar con un catéter balón que tiene montado un stent, cuando estamos a nivel de la lesión, ese balón se infla, expande el stent y lo impacta contra la pared, impactando a su vez la placa aterosclerótica contra la pared, pero liberando y mejorando la circulación. Los stent hoy en día hay de dos tipos, los stent metálicos convencionales, y ya en los últimos 15 años tenemos disponible lo que se llaman stent medicamentosos o liberadores de droga, con los cuales se ha logrado disminuir la complicación más importante de la angioplastia, que es la restenosis, o sea que luego de tratado, en los primeros 6 meses, el paciente vuelva a tener una obstrucción en el sitio de tratado. Con los stent medicamentosos o farmacológicos, también llamados con liberación de droga, la chance de restenosis es menor al 10%, o sea, en muy pocos pacientes. Para variar, y por suerte, uno de los argentinos, el doctor Julio Palmat, fue líder en el desarrollo de los primeros stent en el mundo. Y fíjense acá un ejemplo de cómo se ve una lesión en la coronaria derecha con una obstrucción severa. Y fíjense acá, luego de tratado, luego de colocado el stent, el resultado final, donde prácticamente pareciera que nunca tuvo nada a ese nivel. Bien, la cirugía de revascularización no es ni buena ni mala, es necesaria en los pacientes con compromiso más extenso de la enfermedad. Por supuesto que hoy en día de cada 10 pacientes que necesitan una revascularización, probablemente el 90% se resuelve con angioplastia coronaria con implante de stent y un 10% van a requerir una cirugía de revascularización miocárdica. Consiste en bypassear o saltear el sitio de obstrucción y lograr que un conducto que bypassea vaya al lecho distal sano. Hay dos tipos de conductos, venosos, que fue el diseñado por el doctor René Favaloro, que se hace, es un bypass aortocoronario, va desde la aorta hacia la coronaria, distal a la obstrucción, o el otro gran conducto que se utiliza hoy en día, que es la arteria mamaria interna, que nace de la subclavia y se anastomosa distal a la obstrucción. Como dije antes, el pionero mundial del bypass coronario es un argentino, por todos conocidos, el doctor René Favaloro. Mensajes para llevar a casa.
La cardiopatía isquémica es una enfermedad muy prevalente, es la causa número 1 de muerte en el mundo. El sustrato por excelencia es la aterosclerosis coronaria. La forma de presentación es muy variada, yendo desde pacientes totalmente asintomáticos hasta aquellos que lamentablemente debutan con una muerte súbita. El diagnóstico es clínico por excelencia. Estratificar el riesgo en los pacientes con síndromes crónicos es fundamental. Ante el alto riesgo debemos plantear la necesidad de revascularización, obviamente siempre ofreciendo además un tratamiento médico óptimo. En equipo, en conjunto, debemos elegir la mejor estrategia posible para cada paciente. Muchas gracias por su atención.